Esto es bien importante, ¿no? Es decir, la responsabilidad en este momento, digamos, la carga de responsabilidad administrativa en este momento recaía, y no lo sabíamos el día de la conferencia de prensa, que encabezó el oficial mayor, más en el director general de administración y en todo su equipo. Eso es. Nos vamos inmediatamente con José Elice, ex oficial mayor del Congreso, para conversar sobre las graves denuncias que se han hecho con respecto al manejo de recursos del Congreso y sobre la presión que se ha ejercido para que el señor José Echevasco renuncie, asumiendo o pretendiendo trasladarle la responsabilidad por las irregularidades que habrían ocurrido en el manejo de los fondos del Congreso. José, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte después de tiempo. Así es. Explícanos, en primer lugar, cómo funciona el sistema de administración de los recursos del Congreso de la República, para a partir de eso saber a quién atribuirle responsabilidades. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que uno de los casos más grotescos es el de las alfombras, ¿no? O sea, se compran alfombras por aproximadamente el doble del precio y se le compra a una empresa que en realidad lo que vende son pollos a la brasa, o sea, una pollería. Entonces, ¿qué responsabilidad puede tener el oficial mayor sobre eso, no? Eso tiene que ser materia de investigación, ¿no? De todas maneras. Bueno, el Congreso trabaja en cuanto a sus adquisiciones y contrataciones igual que el resto de la administración pública. Es decir, hay un presupuesto, como todos sabemos, y a partir de ese presupuesto, en la parte de contratación de servicios, ¿no?, y adquisición de bienes, pues se hace un plan anual de adquisiciones. Y ese plan debe cumplirse. Ese plan se hace a partir de los requerimientos de lo que se conocen como las áreas usuarias, ¿no? Es decir, no directamente, necesariamente los congresistas, sino aquellos funcionarios que recogen, digamos, las demandas de los congresistas, de las congresistas, y las traducen en requerimientos del área usuaria. Así funciona. Entonces, en cuanto a la organización, digamos, y las responsabilidades administrativas, todos tienen algún nivel de responsabilidades administrativas, ¿no? Pero en la realidad, digamos, a veces no ocurre así. El Consejo Directivo, por ejemplo, del que no se ha hablado, tiene cierta responsabilidad administrativa porque debe recibir periódicamente información sobre la marcha de la administración. Y además define algunos planes administrativos, pero digamos a nivel macro del Congreso. La mesa directiva también tiene responsabilidad administrativa porque debe recibir información también sobre la marcha de la administración de manera periódica y tomar algunas decisiones administrativas a partir de lo que el Consejo Directivo puede aprobar o las decisiones que se tengan que tomar para garantizar la marcha, digamos, normal del Parlamento. Y la oficialía mayor igual, ¿no? El oficial mayor es, digamos, un funcionario, hay que entenderlo, especial. ¿Por qué especial? Solamente existe en el mundo parlamentario, donde en la mayoría de parlamentos hoy ya no se llama oficial mayor, en los lugares donde antes se llamaba, sino secretario general. Esa es la expresión, la denominación uniforme en el mundo, casi en el 100% de los parlamentos, casi. Entonces, el oficial mayor, decía, es un funcionario especial porque se ubica entre los políticos, una gran cantidad de ellos, en este caso 130 congresistas, y la administración, ¿no? Y debe ser, sin embargo, un funcionario absolutamente neutral, que tiene a su cargo la administración de los recursos del Congreso y la asesoría de los órganos directivos del Congreso y de todo el resto de integrantes del Parlamento en materia procesal parlamentaria fundamentalmente. Entonces, lo que hemos visto el otro día en la presentación que encabezó el oficial mayor es, digamos, lo que podríamos llamar la cumbre de la administración parlamentaria, ¿no? Después de, por supuesto, del presidente y de la mesa directiva. La administración parlamentaria se divide en dos partes. Lo que corresponde al servicio parlamentario, que es la administración parlamentaria propiamente, y lo que corresponde a la organización parlamentaria, que es la parte, digamos, orgánica del Congreso, donde se ubican los congresistas y además quienes, por razones de confianza, ellos solicitan sean contratados a su servicio. Cosa que ocurre en esta dimensión en algunos pocos parlamentos, entre ellos el peruano, ¿no?
la cantidad, digamos, de empleados que hay por cada parlamentario. Luego tienes al director general parlamentario, que es quien está asumiendo en este momento la oficialía mayor hasta que se defina quién va a ser el titular final, ¿no? Que es en la práctica el suboficial mayor del Congreso, que es en este caso el doctor Javier Ángeles, que ya ha sido además oficial mayor del Congreso. Él está asumiendo, según anunció ayer el presidente del Congreso, por mandato reglamentario el cargo mientras se defina quién va a ser el definitivo, que podría ser él, por ejemplo, ¿no? Después tienes al director general de administración, que ve la parte propiamente administrativa, que ya lo hemos visto en la televisión, ahí lo hemos conocido, y en el caso del director general parlamentario lo que ve es el área procesal parlamentaria. Por eso es que reemplaza al oficial mayor, es el segundo más importante funcionario del Congreso de la República. Y en el área administrativa, ahí sí tienes pues toda la parte ya de ejecución de la administración. Y es más, hemos visto ayer, se difundió una resolución del Congreso mediante la cual el actual presidente del Congreso le había delegado al actual director general de administración las facultades de la administración que son propias del titular del pliego, o sea, del presidente del Congreso. Esto es bien importante, ¿no? Es decir, la responsabilidad en este momento, digamos, la carga de responsabilidad administrativa en este momento recaía, y no lo sabíamos el día de la conferencia de prensa, encabezó el oficial mayor, más en el director general de administración y en todo su equipo. Eso es. Claro, o sea, porque incluso yo tengo a la mano esta, no sé qué es exactamente, es una resolución que se tomó el año es una resolución, octubre del 2022, donde donde se definen los ámbitos de responsabilidad de cada cual. Y lo que está claro acá es que el peso de la responsabilidad recae sobre el director general administrativo. Entonces, lo que no se entiende es por qué el que tiene que pagar patos es el oficial mayor, cuando el propio presidente del Congreso es el que ha decidido que todas las responsabilidades pasen por el director general de administración. Es decir, y que más o menos conocido en los rumores dentro del Congreso, que el presidente del Congreso estaba, digamos, veía con simpatía que le cargaran la responsabilidad a Chevasco y no a su director general administrativo. O sea, no tiene sentido. Bueno, al respecto, Nicolás, hay que decir lo siguiente. Algo que explica en parte, no totalmente ni de manera principal, la crisis institucional por la que pasa nuestro Congreso de la República, que básicamente es una crisis de representación, pero tiene otros aspectos también. Uno de estos aspectos es justamente el frecuente cambio del oficial mayor desde hace ya unos 25 a 30 años, ¿no? El oficial mayor o el secretario general del Parlamento siempre debe ser un funcionario que mantenga su cargo mucho tiempo, ¿no? Porque es un cargo, como te digo, especial. O sea, esto no se ha explicado muy bien, ¿no? Eso no significa pues que uno cree una figura parecida a un príncipe o un reyesuelo, no es eso. Pero esto es así, siempre ha funcionado así, mejor en los parlamentos donde, digamos, la fortaleza institucional es evidentemente mayor. Y en el Perú fue así, antes de cuando había dos cámaras, ¿no? El oficial mayor era un señor muy respetado, que duraba mucho tiempo en el cargo, y así es en los parlamentos más estables del mundo, así es, siempre, ¿no? Entonces, y por otro lado, es un error, porque el otro día escuché a una ex congresista en una entrevista decir que, bueno, los presidentes, como corresponde, cada presidente nuevo designa a un oficial mayor. Ese es un gravísimo error. Esto no debe ocurrir. Pero eso es la pérdida del sentido de la meritocracia y de la especialización en la función. O sea, el oficial mayor no está para servir al político de turno, sino está para servir a la institución del Parlamento. Así es el guardián de la institución. Los congresistas van y vienen y el oficial mayor queda ahí con su equipo. Y ese es el segundo tema que quería comentar. El oficial mayor debe decidir qué funcionarios principales lo acompañan. No que uno es su oficial mayor y el presidente, el vicepresidente, un grupo parlamentario, o quien sea, decide quién es el director general de administración. Todos se sienten con derecho. No. Ahora, José, acá ha saltado un asunto bien grave, ¿no? Que es no solamente el pretender atribuirle responsabilidades a quien directamente no las tiene,
sino acá han saltado cosas muy graves que no es la primera vez que ocurren en el Congreso y en otras instituciones, que tienen que ver, cuando yo he preguntado, ¿y por qué le dan a una pollería la compra de unas alfombras? Cuando claramente es que está inscrita en el registro de proveedores del Estado. Entonces, ¿quién controla el registro de proveedores del Estado? Por favor. O sea, ¿cómo es posible que un vendedor de pollos venda alfombras o la policía? Acuérdate, José, un vendedor de llantas vendía productos médicos a la policía en medio de la pandemia. Un vendedor de llantas. O sea, ¿qué sabe de productos médicos? Este es un tema que puede traer consigo, digamos, mínimo una responsabilidad de tipo administrativo y puede llegar hasta un delito, ¿no es cierto? Eso lo tiene que investigar la instancia correspondiente. Ya la Contraloría, entiendo, ha entrado a desarrollar su trabajo de supervisión y también el Ministerio Público creo que ya ha iniciado su trabajo de investigación. Hay que esperar a ver qué cosa ocurre. Esto no debe suceder de ninguna manera, ¿no? Porque es una mala señal. Además, nos revela pues que la corrupción continúa galopante. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Que es la pandemia más grave que sufre el país desde el inicio de la República, creo, y hasta ahora no nos sanamos de eso. Y decía, como le digo a algunos Quirós, amigos que son de izquierda... Claro. Claro que le digo a algunos amigos que son de izquierda, ¿quieres hacer una revolución? Combate la corrupción. Y el país empieza a cambiar, ¿no? Pero bueno, en fin. Eso es lo que decía. Alfonso Barrantes decía eso, José. Decía que la primera revolución del Perú es que haya una autoridad que no sea corrupta. Decía, eso nomás ya es una revolución en el Perú. Claro, así es. Eso ya no recordaba esa frase de Alfonso Barrantes, pero bueno, seguramente, ¿no? Ya no dudo pensando en cómo era él, recordando cómo era él. En fin, entonces, y eso es. Ahora, fíjate todo el tiempo que nos está tomando este tema. Y la agenda central, la agenda esencial del país, la que tiene que ver con el adelanto de elecciones, sobre qué hacemos el próximo año, qué hacemos el siguiente año, si es posible llevar a cabo una reforma política mínima que cuando menos mejore la calidad de la representación política. Todo eso como que lo hemos abandonado, ¿no? O sea, tenemos una crisis que no ha terminado, y estamos ahora, pues, continuamos con este tema. Primero empezó la comida, ahora las alfombras, el estacionamiento y lo demás del Congreso. Que está bien que nos preocupemos por eso, porque sí, claro, no debe ocurrir nada de lo que estamos viendo ahí. Está muy bien que lo hagamos, ¿no? Claro, pero igual, o sea, como hay una desproporción que estos males, ¿no? que han arraigado en nuestro país, digamos, ser el eje de nuestra agenda. Como distracción. Claro, lo que yo digo es que nos estamos revolcando en el fango y no estamos haciendo las dos cosas urgentes que deberíamos hacer. Lo primero es ver cómo diablos canalicemos la actual crisis política y social de manera democrática, y la única vía es el adelanto de elecciones, es decir, que todos aceptemos que vamos a resolver lo que nos está dividiendo por la vía democrática y electoral. Y lo segundo, ¿qué nos vamos a hacer con el Perú, José? Porque está claro que no basta con decidir quién es el candidato, sino qué vamos a hacer con la minería, la agricultura, el turismo, la infraestructura, la educación, la salud, el desequilibrio alimentario que hay en el país, la falta de viviendas, el agua potable. De eso deberíamos estar discutiendo con planes de largo plazo. Y miren lo que estamos. Exactamente, Nicolás, exactamente. Eso creo que lo que tú dices es muy importante, ¿no? Necesitamos un plan para salir de esta crisis, digamos, en el que podríamos llamarle, entre comillas, coyuntural, salir de esta crisis, pero tenemos que salir con reformas. Pero a partir de ahí también hay que pensar qué cosas hacemos con nuestro país. En el largo plazo sí, seguramente, pero necesitamos también una visión del corto hacia el mediano plazo. Es decir, qué cosas hacemos justamente, cómo empezamos, ¿no?, a construir una base que haga que nuestro país sea diferente, contra la corrupción, contra todo este conjunto de actividades ilícitas que nos hacen tanto, pero tanto daño. O sea, la política, creo, el concepto de hacer política debe cambiar. La política no es solo la lucha por el poder, no podemos quedarnos ahí. La política debe ser, según mi punto de vista, la respuesta a la pregunta que nos deberíamos hacer todas y todos. Bueno, a ver, ¿y ahora cómo nos organizamos para vivir bien en un país en el que podemos vivir bien realmente? José. Pero tenemos que enfrentar, además, ser directos y transparentes estos problemas, pues, que realmente nos agobian, ya lo que producen es agobio. Sí. Yo
Yo te agradezco mucho, José, y te agradezco mucho por estas últimas palabras que has dicho, porque creo que estás sintonizado con lo que hay que hacer. O sea, yo creo que lo que hay que hacer en el Perú es lo que no se hizo en la Revolución de la Independencia, que es crear una clase dirigente en este país que merezca el nombre. Y eso no va a salir, lamentablemente, de los partidos políticos. Eso va a salir de la propia sociedad. Y yo creo que hay que articularse y usar todos los medios que sean posibles para que todos aquellos que quieren que este país progrese, más allá de las ideologías, se junten, lancen propuestas y le impongan a los políticos su agenda. Y te aseguro de que ahí va a salir algo nuevo, sano y diferente para este país. Muchas gracias, José. Sano. Un abrazo. Gracias a ti. Gusto Gracias, hablar Nicolás. contigo.